Buenos días, compañeros maestrantes del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrados. Mi nombre es Osmar Hernando Reynés, estudiante de maestría en Educación, Mención Gerencia y Liderazgo, y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de las técnicas grupales, sus tipos y características. En primera instancia, definamos lo que son las técnicas grupales. Las técnicas grupales son un conjunto de estrategias orientadas a exponer, debatir, informar, resolver o abordar temas o situaciones, problemas que son de interés de un público general. Dependiendo del tipo de público con el que se va a trabajar, en igual forma se selecciona la técnica grupal. No obstante, las técnicas más comunes son las siguientes. El foro. El foro es la exposición de un tema determinado. En esta técnica generalmente participan 4 personas, un coordinador y 3 ponentes. Sin embargo, el número de panelistas puede variar. El foro es una exposición de grupo. Una vez conocidos los temas y en acuerdo con el coordinador, se establecen los tiempos a emplear, tomando en cuenta que hay que repartirlo en 3 partes. La presentación de la actividad, que son 5 minutos, la exposición de los ponentes, que son 30 minutos, y las preguntas del auditorio, que son 10 minutos aproximadamente. Para la realización del foro, los ponentes se sitúan cómodamente frente a un público. El coordinador abre la sesión presentando el tema, luego al grupo de ponentes y los subtemas que cada uno de estos va a tratar. El coordinador comienza cediendo la palabra al primer ponente. Una vez este termina su intervención, se le dan las gracias, se explica brevemente la idea principal y se cede la palabra al segundo ponente, luego al tercer ponente y así de forma sucesiva. El auditorio toma nota acerca de las posibles preguntas que se puedan formular y una vez todos los panelistas o expositores han hecho su intervención, el coordinador pide al público formular preguntas concretas y relacionadas con el tema. Si un panelista considera que hubo poca claridad en la respuesta, puede profundizar aún más en su respuesta. El debate. El debate es una actividad oral que consiste en la discusión de un tema por parte de 2 grupos, los defensores y los opositores. En primera instancia toma la palabra uno de los representantes del grupo de los defensores, exponiendo sus puntos de vista, los cuales posteriormente serán rebatidos por un opositor. Luego toma la palabra el segundo integrante del grupo de los defensores y hace su disertación respecto a lo que ya mencionó su compañero que lo antecedió. Discute el punto de vista del opositor y plantea su tesis. Y así sucesivamente, planteamiento, defensa y oposición. Cada una de tales intervenciones debe contar con una buena base de sustentación. Con este tipo de técnica y su ejercicio se aprende a discutir, a respetar las ideas del otro, a encontrar la verdad y la razón sin ninguna clase de egoísmo. Se aprende a hablar con franqueza. El tiempo es generalmente de 1 hora y a veces durar más de una sesión. Sin embargo, debe existir un coordinador que calme los ánimos cuando estos se exalten, haciendo que la discusión se desarrolle en un orden lógico sin perder de vista los objetivos. La entrevista. La vida social y profesional de cada individuo exige un mínimo de conocimientos y habilidades para entrevistar a otras personas. La entrevista en este sentido se ha vuelto una técnica muy frecuente en algunos ámbitos, como por ejemplo el estudiante universitario que sostiene una entrevista con su director de tesis, el profesional que aspira a una vacante y se presenta a realizar una entrevista para ver si aplica para el puesto o no. Algunas características de la entrevista son las siguientes. Generalmente hablan 2 personas, muchas preguntas y respuestas alrededor de un tema. Esta tiene un propósito definido, como por ejemplo obtener información o brindar información, dar o recibir indicaciones, dar o recibir recomendaciones. Para llevar a cabo una entrevista hay que tener claro cuál es el propósito de la misma y tenerlo presente todo el tiempo. Redactar un orden de preguntas, establecer un tiempo para la entrevista y respetar ese tiempo.
De preferencia no llevar ninguna clase de papel donde tomar notas durante el desarrollo de la entrevista, prestar mucha atención a las respuestas y luego reconstruir la entrevista estando a solas. Esfuércese por plantear preguntas claras y concretas, válgase de hechos demostrables para sustentar sus afirmaciones, hable con claridad, cortesía y preste mucha atención a la respuesta. Si usted es la persona que realiza la entrevista, no piense en la pregunta que sigue. Puede que durante el desarrollo surjan otras más interesantes que no había preparado. Realice estas preguntas de forma natural y escuche atentamente antes de seguir adelante con las demás preguntas. El simposio. El simposio es un grupo de charlas, discursos o exposiciones verbales presentadas por varios individuos sobre las diversas fases de un solo tema. El tiempo y el tema los controla a menudo un moderador. Si el método se emplea correctamente, las charlas no deben superar los 20 minutos y el tiempo total del simposio no excede 1 hora. Esta técnica grupal guarda mucha similitud con el foro. Los integrantes del simposio exponen individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 o 20 minutos. Sus ideas pueden coincidir o no. Lo importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema. De modo que al terminar, el tema quede cubierto de forma integral y con profundidad. Una vez se elige el tema, se escogen los expositores. Estos pueden ir de 3 a 6 y cada uno va a abordar el tema desde su especialidad. Estos irán desarrollando paulatinamente el tema. Sin embargo, se acostumbra a veces realizar una reunión previa para determinar el tiempo a emplear. En el simposio como tal, el coordinador abre el simposio presentando el tema y presentando a los expositores. Luego les cede la palabra en el orden establecido. Al final de cada intervención realiza un pequeño resumen de la idea principal y continúa cediendo la palabra a los demás expositores. Una vez todos terminan su intervención, se puede al auditorio solicitar hacer preguntas. El panel. En esta técnica, un grupo de personas expone un tema en forma de diálogo frente a un auditorio. Su duración es de 60 minutos. Esta técnica se emplea cuando las personas son versadas en el tema y están dispuestas a informar al auditorio, o cuando en un grupo existe la necesidad de escuchar a un grupo de expertos abordar el tema de interés. Los integrantes son un coordinador, un secretario relator y de 4 a 6 debatientes. El secretario debe hacer el resumen de todo lo expuesto. De este resumen parte la discusión del auditorio con los expositores. El tiempo de intervención es de 1 a 2 minutos. El seminario es un estudio sistemático de un tema planteado en un grupo, reunión de un grupo pequeño de expertos que se unen para realizar la investigación del tema escogido. El propósito es conseguir el conocimiento completo y profundo de una materia. Los miembros se subdividen para el trabajo concreto y la exposición del tema. Estos deben adquirir por fuera y en forma individual los conocimientos que luego han de compartir con el resto del grupo investigador. La investigación cuenta con la asesoría de un experto en la materia. Básicamente, la labor del seminario es buscar información, investigar, discutir en colaboración, analizar hechos, exponer puntos de vista, reflexionar alrededor de un problema, confrontar criterios en un ambiente de colaboración para llegar a unas conclusiones del tema. Los integrantes son más de 5 y menos de 12. El director coordina la labor, pero no la resuelve. Un secretario toma nota de las conclusiones parciales y finales. Las sesiones pueden durar 2 o 3 horas si es preciso hasta que quede clara la exposición. El diálogo se realiza sin presiones. El congreso es una variante del simposio. Pueden exponer ideas fundamentales de las nuevas investigaciones o descubrimientos, ya que es un contacto con especialistas de talla internacional. Los integrantes son delegados de grupos, asociaciones. Todos estos delegados deben ser participantes y no solo oyentes. El tiempo es de varios días. En el planteamiento, una comisión delegada por el organismo interesado elabora un programa, luego compromete a expositores de renombre para las exposiciones parciales. Planea los programas respectivos de las sesiones plenarias y las sesiones de trabajo. Se determina la fecha de la clausura. Se preparan los equipos y se despliega toda la logística. El Congreso abre con la presentación de los objetivos, se leen una serie de temas y se insiste en la responsabilidad de los asistentes
y el papel de los técnicos y asesores. La sesión plenaria presenta trabajos preliminares, la sesión plenaria final las conclusiones y documentos del Congreso. La mesa redonda está constituida por un grupo de personas que se reúnen para estudiar un asunto o problema determinado. El estudio del asunto se aborda exclusivamente mediante una discusión. No se trata entonces que cada uno de los asistentes pronuncie un discurso, sino que escuche los puntos de vista de los demás y los discuta hasta ponerse de acuerdo en algo positivo y así deducir recomendaciones y acuerdos. La mesa redonda se organiza atendiendo que el tema sea del interés de todos los que participan, que en lo posible sea un tema de actualidad que posea fuentes de consulta rápida. Debe nombrarse un morigerador o presidente. Este a su vez nombra a un relator y entre los dos nombran una comisión de 13 estudiantes. Entre todos determinan el tiempo a emplear en la reunión. El presidente, el relator y la comisión se reúnen y organizan la agenda. La mesa redonda se desarrolla mediante el intercambio de ideas basándose en las fuentes de información que puedan conseguir, anotando las ideas de acuerdo a un orden determinado. Estas se anotan en limpio, teniendo en cuenta que sean importantes y así se organiza la agenda. Ya en el desarrollo de la mesa, presidente y relator organizan y marcan los asientos, se abre la discusión a la hora fijada anunciando el tema y el interés de este para los participantes. Se coloca la agenda a consideración y los participantes se exponen con voz clara y agradable. El presidente distribuye el uso de la palabra y aclara cuando sea necesario. Los participantes deben evitar la sátira o las referencias personales de mal gusto. A pocos minutos de finalizar, se pide al relator que lea las recomendaciones. Bueno, compañeros, les doy las gracias por este espacio de participación y espero de alguna forma haber contribuido al desarrollo de la asignatura. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bendiciones para todos.